dar nuestra cuarta lección sobre el origen de las razas o las supuestas razas, por eso está con doble, van entre comillas, ¿verdad? Y la mayoría de las láminas de información son del Ministerio de Respuestas en Génesis, Answer in Genesis, por sus siglas A y G, por sus siglas en inglés, ¿verdad? ¿De dónde vienen, verdad? Esa es una buena pregunta. Y siempre, como todos los temas que hemos tratado hasta ahora, tienen dos puntos de partida para responder. Uno es la palabra del hombre y el otro es la palabra de Dios. Y vamos a ver qué dice la palabra del hombre o el naturalismo acerca de este tema del origen de las razas, ¿sí? Recuerden ustedes que la evolución nos habla del árbol evolutivo de la vida. Fíjense ustedes que todo en el principio partió de una sola célula, que según la evolución empezó la vida en el mar. Y de ahí surgieron primero las células procariotas, surgieron las eucariotas y se fue complejizando a través de mutaciones y millones de años se formaron los anfibios, después ya los lagartos, etcétera, hasta el ser humano, ¿verdad? Los seres simiescos y luego el ser humano. Pero todos finalmente tenemos el mismo principio, o sea que las plantas, los animales, tenemos todos un principio común según la evolución. ¿Y qué dice la evolución que había al principio? Nada. Y dice que hay tres capas o tres etapas en la evolución, la cosmológica, donde se forman a través del gran estallido o el Big Bang las estrellas primeramente y luego los planetas y las galaxias. Luego la evolución geológica, ¿verdad? Donde se separa la tierra seca del agua y se forma luego la evolución biológica, de donde surge la vida. Y todos tenemos un principio común, los animales y las plantas. La evolución cósmica empezó a suceder hace 14.000 millones de años, ¿verdad? Donde por la explosión de partículas se empezaron a formar, se unieron y formaron las estrellas, las galaxias, los planetas, etcétera, etcétera. Pero primero, ¿cómo empezó? Con nada, ¿sí? Al principio, según la evolución, había nada. Luego el Big Bang, ¿sí? Fíjense ustedes, hace 13.000 millones de años más o menos, 13.8 mil millones de años atrás, el Big Bang, se formaron las nubes de hidrógeno y helio, ¿sí? Se formaron las primeras estrellas hace 12 a 10 mil millones de años. Luego la supernova del sistema solar nuestro, que se formó hace 5.000 millones de años. Por lo tanto, si nosotros miramos este gráfico, el Sol empezó a existir antes que la Tierra. Sin embargo, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya en Génesis 1:1. Primero es la tierra y al cuarto día de la creación el Señor crea el Sol. Entonces, el Big Bang hace 13.8 mil millones de años tuvo lugar. Hace 10 mil millones de años las estrellas se formaron. Hace 5 mil millones de años nuestro Sol. Hace 4.5 mil millones de años la Tierra, ¿sí? Y los océanos, los primeros océanos hace 3.8 mil millones de años. O sea, hace 3 a 4 mil millones de años la primera célula comenzó la vida sobre nuestro planeta Tierra. Y de ahí viene todo el origen de todas las especies que conocemos, ¿verdad? Anfibios, peces, ranas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y llegando a la última parte de la evolución, ahí están los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Ellos son el punto más alto de la evolución y vinieron todos del polvo de estrellas, como dicen los científicos evolucionistas. Este gráfico lo que intenta mostrar es, fíjense usted acá en el centro, donde está mi puntero, aquí vemos la gran explosión, se forman las estrellas, el planeta Tierra, la primera célula viva en el mar, se crean las primeras formas de vida, los peces, anfibios, plantas, etcétera. Y así va evolucionando los animales, los seres simiescos, hasta llegar al hombre y la actualidad, ¿verdad? Eso es lo que dice este gráfico. Todos tenemos un punto de partida en común, la primera célula allá en el mar, de ahí parte toda la vida, tanto de las plantas y de los animales. Esto es lo que cree el naturalismo, el árbol evolutivo. Todos tenemos un punto, un principio en común. Fíjense ustedes, si yo digo que este es el árbol evolutivo y corto una de las ramas, lo que voy a obtener en cuanto a la evolución biológica es esto, ¿verdad? Que todos los hombres venimos de seres simiescos,
¿verdad? Y aquí es donde la evolución dice que hay varias razas humanas, el australoide, el caucásico, el mongoloide, etcétera. Y vamos a ir viendo más adelante en detalle cada uno de estas razas, entre comillas, de hombres. ¿Sí? Y esta es una imagen muy común de la evolución. Tenemos ese lado izquierdo de la pantalla, un mono que después va convirtiéndose en hombre, ¿verdad? Que el que está a la derecha. Y esto dice este señor Bernard Wood acerca de esto. Hay una imagen que es muy común del ser humano que encontrará en todas partes. A la izquierda la imagen encontrarán un simio, a la derecha un hombre. Entre los dos hay una sucesión de figuras que se vuelven más parecidos a los humanos. Nuestro progreso de simio a humano se ve tan suave, tan ordenado, es una imagen tan seductora que incluso los expertos son reacios a dejarla ir. Pero es una ilusión. Eso es cierto, no existe esa evolución, es mentira. Y dicen hoy los evolucionistas, los científicos evolucionistas, el hombre evolucionó de criaturas tipo simio. Te lo aseguro. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios dice dentro, yo creé a Adán y a Eva sobrenaturalmente, te lo aseguro. Confirmado por la verdadera ciencia, como dice ya en Timoteo. Y fíjense ustedes realmente dónde empezó el origen de las razas, con este libro de Charles Darwin, publicado el 24 de noviembre de 1859. El origen de las especies. Si ustedes ven acá mi cursor, dice acá que por medio de la selección natural se preservaron algunas razas favorecidas en la lucha por la vida, ¿verdad? El subtítulo dice ahí que preservación de las razas favorecidas. Quiere decir que él creía en varias razas, como estábamos diciendo. Y dice en su libro Darwin lo siguiente: en un futuro lejano se aclarará el origen del hombre y su historia. Y luego, unos 12 años después, en 1871, Darwin escribe El origen del hombre, en donde él escribe lo siguiente: en el futuro, no muy distante, según lo medido por siglos, las razas civilizadas del hombre casi seguramente exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo. Al mismo tiempo, los simios antropomorfos sin duda serán exterminados. La diferencia entre los hombres y sus parientes más cercanos será más amplia, ya que intervendrá entre el hombre un estado más civilizado, como podemos esperar incluso que el caucásico, y algunos simios tan bajos como un mandril, en lugar de como ahora entre el negro o australiano, aborigen, y el gorila. Fíjense ustedes cómo este señor, Charles Darwin, compara a la raza negra, raza entre comillas, o australiano, australoide, ¿verdad? Aborigen australiano, y el gorila. Él dice que los negros y los australoides, que son indios o aborígenes australianos, realmente tienen muy poca diferenciación de lo que es el gorila, ¿verdad? Ellos son la raza, entre comillas, inferior de la humanidad. Y fíjense ustedes cuántas razas humanas se describen. El australoide, que son los indios o nativos australianos; el negroide, ¿verdad? Los africanos y los que tienen tez así un poco más oscura, por decirlo así; el mongoloide, ¿verdad? Que entramos, yo creo que la mayoría de los paraguayos en esta categoría; y el caucásico, ¿verdad? El hombre blanco, de ojos azules, etcétera. Y estas son las razas que describe los evolucionistas: australoide, negroide, mongoloide y caucasoide, en ese orden. La raza superior, entre comillas, es la europea o la blanca, como dice ahí. Y fíjense ustedes lo que dice este señor Stephen Jay Gould, que es un paleontólogo, geólogo, biólogo evolutivo, ¿verdad? Eso es importante lo que él dice, ¿verdad? Aclara algo. Los argumentos biológicos para el racismo pudieron haber sido comunes antes de 1850, pero aumentaron en orden de magnitud tras la aceptación de la teoría de la evolución. Lo que él está diciendo es que el racismo siempre hubo en la humanidad, pero después de la aceptación de la evolución, eso empeoró. Se empezó a diseminar por todo el mundo, ¿verdad? El racismo, y trajo realmente consecuencias catastróficas, como vamos a estar viendo en esta línea de tiempo. Fíjense ustedes, Darwin en 1859 publica El origen de las especies y 1871 El origen del hombre. Y Stephen Jay Gould hace ese comentario que leímos recién en 1977, casi 100 años después, o sea, poco más de 100 años después de lo que Darwin había publicado.
Entonces vamos a ir viendo lo que pasó en ese periodo de tiempo, en esos 100 años después de la aceptación de la teoría de la evolución. Dice este señor Ernest Haeckel, en una publicación de 1876, este filósofo alemán dice: por tanto, como ejemplo, un gran viajero de Inglaterra, quien vivía por mucho tiempo en la costa occidental de África, dice: yo considero que el negro es una especie inferior de hombre y no he podido decidir verlo como hombre y hermano, porque el gorila también hubiera que formar parte de la familia. Fíjense ustedes, esto es racismo en su máxima expresión. Unos pocos años después de la aceptación de la teoría de la evolución, este señor Ernest Haeckel ya dice o cuenta así de un viajero en Inglaterra, ¿verdad? De que no podía ver a un hombre negro como su hermano, porque si no también le tiene que meter al gorila en su familia. Esto es racismo en su máxima expresión. Entonces Darwin en 1871 publica El origen del hombre y Haeckel ya en 1876 vemos esta expresión máxima de racismo, ¿verdad? En 1906, un zoológico de Bronx, Nueva York, tenía a este hombre, Ota Benga, ¿verdad? Encerrado en la jaula con los chimpancés, para decir que ellos eran los primeros, o sea, que era un ser, o sea, un antropomorfo, ¿verdad? Un gorila, un ser simiesco que iba a ser luego hombre, ¿verdad? O sea, que estaba una raza inferior de hombre, australoide. Y él dice, después de estar 2 años, fue liberado gracias a la acción de pastores de origen afroamericano. En 1906, en el zoológico de Bronx, en Nueva York, dice acá: I am a man, I am a man. Soy hombre, soy hombre. Él, eso es lo que reclamaba la sociedad. Fíjense ustedes cómo fue empeorando la situación, ¿verdad? Le fueron a arrancar de su familia y le internaron, por decirlo así, o le encerraron ahí en un zoológico para que esté con los simios. Y fíjense ustedes, este libro de texto en los colegios de Estados Unidos en 1914, ¿verdad? Biología cívica dice: las razas humanas en la actualidad existen en la Tierra 5 razas. La mejor clase de todas es la raza blanca, representada por habitantes blancos civilizados de Europa y los Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que escribían estos libros de texto? Y justamente los blancos, por decirlo así, de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, se estaba diseminando toda la enseñanza de la evolución acerca de que existían varias razas. Fíjense ustedes esta publicación, ¿verdad? Eslabones perdidos con la humanidad en el amanecer temprano de la historia. Hombre de la edad de piedra que vive en una isla poco frecuentada en el Antártico han sido descubiertos por un científico australiano que puede ser capaz de aclarar algunos de los problemas más grandes que enfrentan ahora los antropólogos. Estos hombres, en nombre de la ciencia, se fueron ahí en Australia y estas regiones y encontraron a estos nativos de esos lugares, y lo que decían ellos eran que eran hombres que recién habían, por decirlo así, evolucionado de seres simiescos. Por lo tanto, deberían ser estudiados. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Literalmente mataban en nombre de la ciencia para poder estudiar sus cadáveres, sus cráneos, etcétera. Hasta ese punto llegó el racismo, ¿verdad? Cómo fue empeorando progresivamente, ¿verdad? Ese es el New York Tribune en 1924. Y fíjense ustedes lo que decía este hombre, Adolf Hitler, ¿verdad? Uno en particular que se utiliza es el abismo entre la criatura más inferior que se puede clasificar como hombre y nuestras razas más elevadas es mayor que el abismo que existe entre la clase de hombre más inferior y el mono más superior. Hitler originó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O sea que el racismo en su máxima expresión tuvo a Hitler como protagonista con el Holocausto en 1933, donde alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración nazi. Fíjense ustedes lo que dice acá este señor Michael Denton. Hoy es quizás la visión darwiniana de la naturaleza más que ninguna otra la responsable de la perspectiva agnóstica y escéptica del siglo XX. ¿Verdad? Lo que este señor está diciendo es que hoy tenemos todo este problema con la ideología de género, etcétera, el transexualismo y todo eso que hoy estamos enfrentando es culpa, responsabilidad de la
evolución. Gracias a eso hay mucho agnosticismo y escepticismo en pleno siglo XX. Hoy en el siglo XXI es mucho peor, ¿verdad? Y este señor Ernest Mayr comenta, la revolución darwiniana comenzó cuando se hizo evidente que la Tierra era muy antigua, en lugar de haber sido creado hace solo 6.000 años. Este hallazgo fue la bola de nieve que comenzó toda la avalancha. Lo que él está diciendo es que aceptar, por ejemplo, que la Tierra tiene millones de años y no solo 6.000, fue el inicio de la avalancha que hoy estamos viviendo, ¿verdad? La revolución sexual, la ideología de género, el aborto, la eutanasia, etcétera. Todo empezó simplemente al rechazar lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia habla de 6.000 años literales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este término razas? Y hay que colocarlo en su lugar. ¿Dónde es su lugar? En la basura, ¿sí? Esto no existe. Eso es lo que dice la evolución. No piensen que es lo que nosotros creemos como cristianos. La Biblia dice totalmente otra cosa y vamos a verlo a continuación. Fíjense ustedes lo que se descubrió en el proyecto Genoma Humano. El doctor Venter, que era uno de los jefes de la corporación Celera Genomics en Rockville, y los científicos de los Institutos Nacionales de Salud anunciaron recientemente que habían elaborado un borrador de la secuencia completa del genoma humano. Y los investigadores declararon por unanimidad que hay una sola raza, la raza humana. Fíjense ustedes ahí en mi cursor, esto se publicó el 22 de agosto de 2000, ¿verdad? Y luego ahí en el 2011 dice, todos los seres humanos forman una sola raza, Homo sapiens. No hay absolutamente ninguna justificación genética o evolutiva para las categorías raciales de los seres humanos. El criterio que usa la gente para la raza se basa totalmente en las características externas que estamos programados para reconocer, dijo él. Pero, alto, vamos a parar un ratito. ¿Quién nos programó a poder diferenciar o reconocer las razas? ¿Verdad? Hasta 1850 nadie discutía que éramos una raza, ¿verdad? Pero a partir de la aceptación de la teoría de la evolución y lo que Darwin escribió, empezaron a decir, ah, no, los negros, los australianos, los nativos australianos, ellos son razas, entre comillas, inferiores. Ahí empezó todo el problema. Entonces, realmente, quien nos programó para reconocer las razas fue la evolución, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios decía ya mucho tiempo antes, hace 2000 años, Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿verdad? Por la palabra de Dios, nosotros como cristianos ya sabíamos que hay una sola raza, la raza humana. Ahora, vamos a cambiar de perspectiva, vamos a cambiar de punto de inicio, vamos a cambiar de cosmovisión, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la raza humana. Fíjense ustedes, hay una sola raza y todo empezó con Adán y Eva según estos versículos. Luego estos tuvieron hijos e hijas, pero sabemos por el relato del Génesis en el capítulo 6 que Dios llamó a un hombre, Noé, para que construya un arca. Hubo un diluvio y murieron todos. Empezó toda la raza nuevamente con Noé y su familia. 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Luego vemos que ocurrió algo interesante, ¿verdad? Se separaron los humanos. ¿Por qué? Porque ellos querían construir una torre que llegara hasta el cielo. Querían una comunicación con los demonios, ¿verdad? Por eso es que querían estar alto. Porque dice Efesios 6:12 que no, nuestra batalla, nuestra pelea no es contra hombre, contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes moran en las regiones celestes? Y los demonios. Entonces estos hombres querían elevar una torre para comunicarse con los demonios. Ahí se separó la raza humana en diferentes acervos genéticos por medio del lenguaje. Entonces, ahí tenemos el origen de toda la variedad de la raza humana. Vamos a ir viendo punto por punto, ¿sí? Entonces, lo que siempre estoy preguntando, ¿de dónde tomó Caín para su esposa, verdad? Aquí les recomiendo este librito de Ken Ham, muy bueno.
donde él desarrolla con más detalle esta pregunta, pero nosotros vamos a responderlo rápido para poder ver otros puntos. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Esa palabra Adán significa hombre o humano, el primer hombre que fue creado. Él fue el padre de toda la humanidad, él es el padre de toda la humanidad, el primer Adán. En Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Toda la raza humana, con sus diferentes variaciones, descendemos de Adán y Eva, ¿sí? Y Hechos 17:26, que ya lo leímos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y aquí está la respuesta a de dónde salió la esposa para Caín. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, que fue el tercer hijo que se menciona en la Biblia ya en Génesis 5, 800 años, y engendró hijos e hijas. De acá salió la esposa para Caín, probablemente una de sus hermanas, o algunos dicen también podría ser su sobrina, ¿verdad? Yo no sé si sea su sobrina, pero de que probablemente haya sido su hermana es lo más común. Y según la tradición judía, dice que Adán y Eva tuvieron 54 hijos en total, ¿verdad? Entonces, realmente hasta seguramente tuvo el lujo de elegir para su esposa Caín, ¿verdad? Fíjense ustedes esta genealogía que va desde Adán hasta Cristo, ¿verdad? Que ustedes ven, hasta Abraham muestra ahí que tiene un solo color y después de Abraham se divide. La verdadera división en el linaje viene después de David, porque el que está pintado ahí de lila va por Salomón, que es el linaje real, y va hasta José. Sin embargo, la descendencia de David por medio de Natán, su hijo, va hasta María, que es la madre del Salvador. Mateo nos habla del linaje de Jesús por medio de José, que es el linaje real, para que veamos nosotros que le pertenece legalmente la autoridad de ser rey, y también viene por medio de María, por medio del hijo de David, Natán, ¿verdad? Que también descendía del rey David. Esa es la genealogía de Lucas. Y aquí vemos el problema de siempre, ¿verdad? Los científicos siempre nos dicen que las capas de rocas representan millones de años. Estas capas demuestran que la Tierra tiene millones de años, dice el científico secular. Y el teólogo, ¿qué es lo que hace? Solo aceptaré a los millones de años y los añadiré a la Biblia. Y eso es el problema. Ahí está el inconveniente. No se debe agregar nada a la Biblia. Al contrario, si no está en la Biblia, hay que refutarlo. Y ahí fallamos como cristianos muchas veces porque no tenemos argumentos para poder refutar. Por eso es importante el estudio de la palabra del Señor. Y aquí les pregunto, ¿es permisible casarse con un pariente? ¿Está bien eso? Fíjense ustedes la cara de escándalo ahí de esos dibujos. Vamos a algunas opciones. A, sí. B, no. C, probablemente. Y D, solo con consejería con el hermano Dani, ¿verdad? Nuestro profesor Dani. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿es permisible casarse con un pariente, sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos a los mismos padres, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al antepasado, sí o sí vamos a llegar hasta Noé y luego hasta Adán. Por lo tanto, sí o sí nos casamos con un pariente. El problema es el pariente cercano o lejano, ¿verdad? Ahí sí otra cosa. Pariente cercano, la Biblia hace una prohibición, pero sin embargo, esta es la ley, Levítico 18:6. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, hasta la tercera generación más o menos se considera, según los estudiosos, ser parientes próximos, ¿verdad? Primera, segunda y tercera generación. Hermanos, primos, hasta tercera generación. Y fíjense ustedes lo que ocurrió. Ahí tenemos los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad? En Génesis 1 y 2 se nos habla de la creación en sí y también de la creación de Adán y Eva. Luego en Génesis 3 ocurre el pecado y la maldición, ¿sí? Luego vemos que es normal en ese periodo después de Adán hasta el libro de Levítico, todo lo que es Génesis y Éxodo, el matrimonio entre parientes cercanos era
normal. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham, por ejemplo, dijo de su mujer Sara que eran parientes, que eran hermanos? ¿Sí? No fue del todo mentira, porque dice que eran medio hermanos, no era ningún problema, se casaban en ese tiempo, no había ningún problema. Pero ¿qué pasa? Pasaron más o menos 2500 años, ¿verdad? Entre lo que es la creación hasta la escritura del libro de Levítico. Y ahí hubo cualquier cantidad de mutaciones por culpa del pecado, y más aún después del diluvio, donde las condiciones del mundo cambiaron. No había ninguna capa protectora de agua sobre la tierra, entonces los rayos ultravioletas, etcétera, ultravioleta, los rayos gamma, etcétera, dañaban más la célula. Por lo tanto, las mutaciones aumentaron terriblemente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me caso, por ejemplo, con un pariente cercano, como una hermana o una tía, qué sé yo, las mutaciones que tengamos como parientes probablemente sean las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a Dios tenemos genes que se encargan de reparar algunos errores. Por ejemplo, si yo me caso con una mujer que no es mi pariente, probablemente ella tenga otros errores genéticos y yo tenga algunos genes donde ella tenga su error genético, los míos están normales. Entonces, lo que suele pasar es que los genes normales cubren a los que tienen algún tipo de problema. Pero ¿qué pasa si los mismos genes están afectados en mamá y papá? Probablemente el hijo va a salir con algún defecto, ¿verdad? Con algún síndrome, y va a ser un niño especial. Eso es lo que suele pasar con las culturas donde se casan entre parientes muy cercanos. Hay mucha incidencia de síndrome de Down en esas poblaciones, ¿verdad? Y ahí en Levítico 18 ocurre la ley contra matrimonios entre parientes. 2500 años el Señor permitió, pero después de 2500 años ya no había necesidad de poder casarse entre parientes muy cercanos. Había una buena cantidad de hombres, o sea, número elevado de pobladores del mundo, no como al principio. Imagínense ustedes si esta restricción estaba después de Adán y Eva, unos años después. ¿Cómo iba a sobrevivir la raza humana si Caín no se casaba con su hermana o Seth no se casaba con su hermana? Iba a ser imposible, ¿verdad? Porque no había otros hombres según el relato bíblico. Por lo tanto, la esposa de Caín fue una de sus hermanas, lo más probable. Entonces, la mutación, fíjense ustedes en este gráfico, los perros padres tienen la información genética, perro con 4 patas normales. Pero ¿qué pasa si hay mutación? Ya sale con pérdida de información y el perro con 4 patas cortas, ¿verdad? Entonces, nunca, o generalmente la mayoría de las veces, por no decir nunca, ¿verdad? Vamos a poner un número, 99% de las veces la mutación no trae ningún beneficio, ¿verdad? Sin embargo, la evolución siempre dice que se necesitan mutaciones y millones de años para poder ocurrir la evolución. Eso nunca vemos, ¿verdad? Raras veces. Y el que más suele utilizarse a favor de la evolución suele ser la mutación de las enzimas en el Helicobacter pylori, ¿verdad? Muchas veces que ayudan a la resistencia al antibiótico, pero en realidad es lo contrario. Vamos a tocarlo eso en algún momento. ¿De dónde vienen las razas? Fíjense ustedes, la variedad en el color de la piel, en los ojos, ¿verdad? Algunos tienen los ojos estirados, otros más abiertos, etcétera. ¿De qué depende? Y fíjense ustedes lo que dice en Génesis capítulo 1, un total de 10 veces se utiliza esta palabra hebrea min, ¿verdad? Como hablamos la vez pasada. Génesis 1, 11 y 12 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Eso está en Génesis 1:21. Fíjense ustedes que la palabra min se traduce de varias maneras en este relato de Génesis 1.
Se traduce como género, naturaleza y también como especie, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito en esta línea de tiempo, ¿verdad? En 1569, el 26 de septiembre, se lanza por primera vez la Biblia en español, la versión de Casiodoro de Reina, ¿sí? Esa Biblia se le llama la Biblia del oso porque en su portada tenía un oso tratando de comer miel. En 1701 nace Carl, o 1707, como dice acá el gráfico, nace Carl Linnaeus, que es el que nos da los nombres de la taxonomía moderna, que divide en filum, clase, especie, familia, etc. En 1809 nace Charles Darwin, el escritor de la teoría de la evolución, el origen de las especies, el origen del hombre, como estamos viendo. Y en 1986 se traduce la Biblia a las Américas. Por lo tanto, esa palabra especie que Casiodoro de Reina en 1569 publicó por primera vez no significa lo que hoy nosotros entendemos por especie, ¿sí? Vamos a ver, fíjense ustedes, esta es la clasificación taxonómica que nos dio Linnaeus, ¿sí? Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Entonces, el hebreo min, según los estudiosos, estaría a esta altura de familia y no de especie, ¿sí? Y fíjense ustedes lo que dice la ciencia hoy día. El perro de la familia de los cánidos es un grupo diverso de 34 especies. Cuando la Biblia dice ahí que en Génesis 1 que el Señor creó a los animales según su especie, no quiere decir que ya se le creó al caniche o que se le creó, por ejemplo, a los pastor alemán, etcétera. No, simplemente el Señor habrá creado a una pareja de can, ¿verdad? Que según la ciencia, probablemente todos los perros del domicilio, ¿verdad? Domiciliarios, descienden del lobo, ¿sí? Fíjense ustedes, toda la especie de perros, los zorros, chacal, perro del monte, el dol, el zorro del cabo, el lobo ártico, coyote, lobo gris, el zorro polar, el bulldog, el chihuahua, el siberiano, el borzoi, todos son descendientes del lobo, como dice acá. Fíjense ustedes, estas variedades de perros realmente ya no son ni siquiera especies, son subespecies, ¿verdad? Del reino de los canes, ¿verdad? Y aquí está lo que le estaba diciendo. Con base en los datos genéticos, morfológicos y de comportamiento, es evidente que el perro doméstico se origina en el lobo. Por lo tanto, cuando dice ahí la palabra especie en Génesis 1 con respecto a los animales, en cuanto a los o sea, los grupos de los cánidos, probablemente el Señor creó un animal parecido o el lobo mismo, y de ahí, a través de la variabilidad genética, se fueron dando los distintos grupos o clases de can, como el zorro, el chacal, los dingos, etcétera, hasta llegar al perro doméstico. Fíjense ustedes, entonces la palabra hebrea min podría corresponder a familia, exactamente. Y fíjense todas esas subvariedades de perro doméstico, ¿verdad? Y esto evidentemente ya es consecuencia de las mutaciones, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? Porque fíjense ustedes cómo estos perros ya tienen muchos problemas, muchos defectos, ¿verdad? No podemos entender cómo un perro puede venir del lobo, ¿verdad? Esto puede venir también del lobo, pero es así, ¿verdad? Y lo más bajo de los canes, que es el perro de mi hermana Giselle, ¿verdad? Anton, ¿verdad? Lo peor. ¿Verdad? Está el lobo, el coyote, dingo, el pastor escocés y por último está Anton, ¿verdad? El perro de Giselle. Aquí vemos que cada vez que... ¡Qué malo! Cada vez que vemos este gráfico, acuérdense que hay menos información. No es que hubo evolución, porque ¡Qué malo que sos, Manolo! Algunos dicen que es evidencia de la evolución. Esto no es evolución, esto es selección natural y vamos a ver la diferencia. No hay nueva información, ¿verdad? Fíjense ustedes que al principio el Señor creó solamente una pareja, un macho y una hembra de perros. ¿Qué pasó? Ellos se enamoraron y tuvieron hijos, ¿verdad? Fíjense ustedes, Génesis 1:25, hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su
especie, y vio Dios que era bueno. Ahí está, tienen ustedes la palabra hebrea min, ¿verdad? Se traduce como género y especie, ¿verdad? Entonces dijimos ya que min probablemente esté en esta categoría, o sea, en familia, según los estudiosos. Estos perros se enamoraron, tuvieron más perros, y estos perros volvieron a tener más perros, etcétera. No es como la evolución que en algún momento evolucionaron y se convirtieron en felinos, no, no, no. Siempre los perros se casan con perros y dan más perros, y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien, entonces si vamos a hablar genéticamente hablando, vamos a hablar de genes dominantes que están representados por A mayúscula, B mayúscula, C minúscula. Y los genes recesivos, A, B y C minúsculas. Entonces, fíjense ustedes todo lo que hablamos de variedad genética. Esto es solamente para tener una idea, ¿verdad? Estos son los genes de los padres. Y estas son las posibles combinaciones en los hijos, ¿verdad? A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, C mayúscula. O todos minúsculas o ya algunos alternados, ¿verdad? Entonces, de 6 genes, tenemos toda esta posible combinación en cuanto a los hijos. Y sabemos que los genes son mucho más que 6, son millones realmente. Esta es la variación en la familia de perros. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuánto más o menos piensan que hay de átomos en el universo conocido? ¿Quién puede dar una respuesta a un número aproximado? Según la estimación de los científicos, hay 10 a la 80. Eso significa 10 acompañado de 80 ceros. ¿Verdad? Un número que ni siquiera nos podemos imaginar. Ahora, fíjense ustedes el número de hijos que una pareja puede tener sin que sean genéticamente igual. ¿Cuánto ustedes piensan? Si hay 10 a la 80 de átomos en el universo conocido, ¿cuánto piensan que puede haber? ¿Cuántos hijos podrían tener una pareja sin que sean genéticamente iguales? Y ahí, acá no estamos hablando de gemelos ni nada de eso, que tampoco son genéticamente iguales, ¿verdad? Fíjense ustedes la variabilidad genética en el ser humano. 10 a la 2017. Quiere decir que en el número de hijos 2018 puede ser que te nazca con alguna combinación que ya hubo. O sea que imposible. A pesar de que mucha gente antiguamente, ¿verdad? Querían tratar, parece, de alcanzar este número, ¿verdad? Algunos tienen 12, 13, 14 hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Hubo el diluvio. Y en el diluvio dice que el Señor envió al arca una pareja de cada especie animal. Y nuevamente tenemos que entender bien lo que dice la Biblia. Ya, adivinen qué. ¿Qué palabra es la que la Biblia utiliza para especie y naturaleza? Dice ahí en Génesis 6, 19 y 20, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Esa palabra especie es la palabra hebrea min, ¿sí? Por lo tanto, es más o menos de esta categoría de familia, no es de especie que nosotros conocemos, no es que había ahí un par de caniches, un par de siberianos, no, solamente habrán metido uno, un lobo macho y hembra, y con eso ya tenía suficiente como para al salir del arca después del diluvio puedan dar toda la variabilidad genética que hoy tenemos. Entonces, ¿qué pasó después del diluvio? Estos dos canes, ¿verdad? Se enamoraron y tuvieron hijos. Estos volvieron a casarse entre sí, tuvieron más hijos, y luego la tierra empezó a haber cualquier variedad de canes, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, verdad? Hubo una migración de acuerdo a lo que dice el relato bíblico, porque ya no había las condiciones ideales como al principio. Entonces, cada uno se fue por su lado y fue a poblar la tierra. Y fíjense ustedes, se fueron diferentes acervos genéticos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está representado los A mayúscula, B minúscula, los genes dominantes se fueron hacia al noreste, ¿verdad? A mayúscula y B minúscula se fueron hacia el noroeste y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasó? Esta es, por decirlo así, la pareja original de canes, ¿verdad? Que tiene, vamos a suponer estos genes, S para pelo corto, este gen S para pelo corto y L para pelo largo.
Fíjense ustedes, estos tienen pelo de tamaño, por decirlo así, mediano. ¿Qué pasa si hay una combinación de los genes? Fíjense ustedes, este perro lleva el gen de pelo corto de la mamá y el gen de pelo corto del papá. Por lo tanto, se ve diferente a los padres. ¿Por qué? Porque tiene pelo corto, no tiene pelo mediano como los padres. ¿Qué pasa? Este es más parecido a los padres porque tiene el gen de pelo corto de la madre y el gen de pelo largo del padre. Y el último lleva ambos genes de pelo largo de la mamá y el papá y se ve también diferente porque tiene pelo largo. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo migra hacia el frío, se va hacia Alaska, Estados Unidos, hacia el norte. ¿Y qué pasa? Viene el frío, viene el invierno. ¿Y qué pasa con el perro de pelo corto y pelo mediano? No toleran y se mueren de frío, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Solamente sobrevive el perro con pelo largo. Entonces, se casa con una perra de pelo largo y adivinen qué. Solamente pueden tener hijos con pelo largo. Perdieron información. No es como dice la evolución, que en la adaptación es sinónimo de evolución. No es así. Se pierde información, ¿verdad? Este perro de pelo largo ya no tiene los genes que codifican el pelo corto, por lo tanto no va a poder tener hijo de pelo corto con otro perro que tiene solamente estos genes para pelo largo. ¿Se entiende? Se va perdiendo información, no es evolución, al contrario, es selección natural, se va perdiendo información, no hay nada de nuevo, ¿verdad? Nueva combinación de información que ya existía, es menos información cada vez y es opuesto a la evolución, ¿verdad? Y otro grupo se va al calor, vienen acá al Chaco paraguayo y luego viene el verano. ¿Qué pasa con el perro de pelo largo y de pelo mediano? No aguantan el calor, solamente sobrevive el perro de pelo corto. Se casa con otra perra de pelo corto y solamente puede tener hijos de pelo corto. ¿Qué hay de nuevo? Es solamente una nueva información de una nueva combinación de información ya existente, es menos información cada vez opuesto a la evolución. Esto es la selección natural. El lobo tiene mucha más variabilidad genética que el zorro, que el dingo y que el perro doméstico, ¿verdad? Y sin embargo, la evolución dice lo contrario, que cada vez el ser ocurre más mutaciones y a través de millones de años llega a ser más compleja y va teniendo más variabilidad genética. Es totalmente opuesto a lo que vemos en la naturaleza. Lo que vemos en la naturaleza es selección natural, una adaptación y cada vez hay menos información, ¿verdad? Y estas son todas las variedades de perro, como dijimos. Vamos a comparar. Aquí, por ejemplo, está el hermano Ken Ham y compara la información genética con estos porotos, por decirlo así, porotos verdes, ¿verdad? La variabilidad genética. Y está el lobo, está lleno, puede dar cualquier clase de can, ¿verdad? Puede dar zorro, dingo, de acuerdo a la naturaleza y a las temperaturas, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo el coyote ya tiene menos información que el lobo. El dingo también y el pastor escocés tiene ya casi la mitad nomás. Luego el bulldog tiene ya casi una hilera nomás de variabilidad genética. Y ahí está el poodle, tiene uno nomás. Y por último, el más atrasado de todos, Anton, ¿verdad? Tiene solamente medio nomás ya, pobrecito. Y aquí vemos, ¿verdad? Cómo dice la evolución, el árbol evolutivo, que todos venimos de una misma célula, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos habla de un huerto bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay distintas ramas y que esas ramas nunca pueden producir otro tipo de especie. Y ahí vemos, por ejemplo, miren ustedes mi cursor, aquí vemos una línea azul o celeste, mejor dicho, que representa al diluvio, ¿verdad? De ahí empezó otra vez todo de cero, como al principio, ¿verdad? No es que había de la familia, por ejemplo, de los dinosaurios, en este caso está la familia Ceratops y el Triceratops, no es que había las 50 o 80 clases que había de Triceratops, solamente una pareja de las ceratopsias, Triceratops, que pueda dar toda la variabilidad que había ya antes del diluvio. Eso es lo que pasó. Y acá tenemos otra línea que indica el presente. Pero fíjense ustedes, el dinosaurio siempre va a ser dinosaurio, las aves siempre van a ser siempre aves,
el chimpancé siempre va a ser chimpancé, el lobo también. Entonces es un huerto realmente, no es un árbol solamente, sino son varios, pero que nunca se convierten en otra especie, ¿verdad? Ahí está la comparación del árbol evolutivo y lo que es el huerto bíblico, ¿verdad? Una comparación. Fíjense ustedes, ¿cuál perspectiva encaja con los hechos? Vamos a ver. ¿Les viene a ustedes a la memoria un lugar donde estaban todos reunidos y que luego se esparcieron como para poder dar diferencias, o sea, diferentes colores de piel, eh, forma de los ojos, etcétera? Exactamente, la Torre de Babel. Ahí fue donde se separó la humanidad en acervos genéticos, ¿verdad? Muy bien, ahí empezaron lo que los científicos evolucionistas llaman razas, ¿verdad? Diferentes colores o el mismo color en diferentes tonalidades. Es el mismo color en diferentes tonalidades. Y fíjense ustedes de qué depende la tonalidad de la piel. Depende de un pigmento que se llama melanina. Si yo tengo mucha melanina, mi piel va a ser de coloración marrón oscura, ¿verdad? Y si yo tengo escasa o nula cantidad de melanina, mi coloración va a ser un marrón más claro, ¿verdad? Fíjense usted, acá se muestra si tenemos los genes dominantes A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, tenemos una tonalidad de piel más marrón oscura. Si tenemos A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula, nos da una coloración marrón que tenemos la mayoría de los paraguayos. Y si son todos recesivos, todos minúsculas AA, BB, nos da una piel de coloración marrón clarita, ¿verdad? Fíjense ustedes esta foto en donde que publicó National Geographic. Sin embargo, dice con los efectos de las migraciones humanas y los hábitos culturales, la gente en un solo lugar puede mostrar enorme variación en el tono de piel. Igual que los estudiantes de la escuela primaria Washington Internacional. Y fíjense ustedes esta foto, ¿verdad? Como muestras. Está acá si ustedes ven mi cursor, acá está en el gráfico de arriba. Esta foto de esta niña es rubia de coloración marrón clara, su piel. Hasta llegar al último que es esta de acá abajo a la derecha, ¿verdad? Que es de coloración marrón oscura su piel. ¿Qué color de piel tenían Adán y Eva probablemente? Vamos a suponer que eran de genes recesivos, eran rubios. Entonces, todos, si es que estos genes nosotros volvemos a poder mezclarlos o para que tengan hijos, todos sus hijos serían rubios, ¿verdad? Sin embargo, si Adán y Eva eran de una coloración marrón oscura, todos genes dominantes, todos sus hijos serían de esa tez marrón oscura. Sin embargo, aquí falta variación genética. Probablemente Adán y Eva tenían este color de piel, ¿verdad? Una combinación entre dominantes y recesivos. Y de esta unión podían salir todas las variantes que hoy conocemos. Fíjense ustedes, ¿verdad? Si hacemos solamente con estas letras y representamos así. Los recesivos vendrían a ser los rubios, ¿verdad? Los que están mezclados, genes recesivos con genes dominantes, que ahí está representado por mayúsculas y minúsculas. Vemos una coloración de marrón clarita. Y los que tienen genes dominantes con una coloración marrón oscura, una tonalidad marrón oscura. Fíjense ustedes estos hermanos, ¿verdad? Uno es rubio y otro es de coloración más marrón oscura, ¿verdad? Nacido en Burpengary, Australia, mayo 2006, Natasha Knight, Jamaica y Michael Singer. O sea, eran gemelos, pero de diferente coloración o tonalidad de piel, mejor dicho. Tengo una gemela morena, dice esta adolescente, ¿verdad? El padre moreno de Cheryl y de Karen es de Jamaica y su madre es blanca, entre comillas, inglesa. Entonces, toda esa variedad se puede dar. Aquí vemos, por ejemplo, Kayan y Rimi, ¿verdad? Aquí se ve más ejemplos, ¿verdad? De los hermanos gemelos que tienen diferentes color o tonalidad de piel, ¿verdad? Muy bien.
nosotros dijimos hace rato que en un lugar donde estaban toda reunidos la raza humana, ¿verdad? Para construir y hacerse un nombre y tener contacto con los demonios era la Torre de Babel. El Señor confundió allí su lengua y empezaron ellos a dispersarse por el mundo entero de acuerdo a los acervos genéticos y al lenguaje, ¿verdad? Ahora, la variación en la forma de los ojos depende, no es que es una diferencia genética, sino más bien debajo del párpado la cantidad de grasa que tengan. Los orientales tienen mucho más grasita por debajo de los párpados, por lo tanto le da esa forma de estirado, ¿verdad? Solamente esa es la diferencia con respecto a los otros humanos, ¿verdad? Entonces, dato biológico dice todos los humanos pertenecen a una sola raza. Pero nosotros como cristianos tenemos que mirar mucho más allá de la genética, más allá del color de la piel, cantidad de pelo, forma de los ojos, tonalidad de la piel, altura, peso. Tenemos que ver a las personas con sus necesidades, con su mente, corazón, sentimiento, herida y condición espiritual. Pero fíjense ustedes lo que dice el Señor allá en 1 Samuel 16:7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón, ¿verdad? Entonces la raza humana es la raza del primer Adán. Esa es la verdad en cuanto a la raza humana. Sin embargo, hay otra raza, según lo que dice 1 Corintios 15:45, en cuanto a lo espiritual. Así también está escrito, fue el hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán es espíritu vivificante, el postrer Adán es Cristo Jesús. Hay dos cabezas para las dos razas. Primer Adán es del que vinimos todos y el postrer Adán es Jesucristo, ¿verdad? Aquellos que han confiado por la fe en Jesucristo forman otra raza espiritual, ¿verdad? Juan 1:9 al 13 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces hay otra raza espiritual que son los que descienden del Adán postrero o Cristo Jesús. Entonces el hecho biológico, como dijimos, todos los seres humanos pertenecemos a una sola raza, la raza humana. Pero hay una verdad espiritual que todos los humanos se dividen en dos razas. ¿Y de qué depende eso? ¿Cuál es la diferencia entre las dos razas espirituales? Su relación con el postrer Adán. Jesucristo es el postrer Adán, como dice en 1 Corintios 15:45, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice 1 Corintios 15:22. Y el primer Adán, que es nuestro Padre, según 1 Corintios 15:45. Entonces, les quiero poner acá algunas parejas y ustedes me tienen que decir cuál es la que es incorrecta, ¿sí? Fíjense ustedes, hay una persona rubia, ¿verdad? Con una persona de tonalidad más oscura de piel. Entonces, es un cristiano, ambos son cristianos, ¿sí? La opción B, se ve una persona de tez más oscura con un oriental. Estos son no cristianos, ¿verdad? Y el tercero, que tiene la misma tonalidad de piel, ¿verdad? Que uno es cristiano y otro no cristiana. ¿Cuál les parece que es un matrimonio interracial? ¿La A, la B o la C? De acuerdo a lo que estuvimos estudiando. ¿Cuál de las? Ninguna, dice Jorge. ¿Quién está de acuerdo? En cuanto a le voy a dar una pista, ¿verdad? En cuanto a lo espiritual, ¿cuál es incorrecto? No sé. La C, cristiano con no cristiana. El resto son uniones que permite la palabra de Dios. Fíjense ustedes lo que dice la evolución, el árbol evolutivo, y lo que dice la Biblia, el huerto bíblico. ¿Cuál les parece que es correcto a la luz de los hechos? ¿Ustedes vieron alguna vez una especie que se convierta en otra en su experiencia como hombres en toda la vida que vivieron? Valga la redundancia. ¿Vieron algún ser simiesco convertirse en hombre? No, ¿verdad?
Entonces, el árbol evolutivo es una mentira, es un absurdo, no se puede corroborar por la verdadera ciencia. Sin embargo, el huerto bíblico sí se puede corroborar. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por su atención. Pero qué lindo. Era lindo. No sé si tienen Ay. alguna pregunta, alguna duda. Anton fue tu blanco hoy. Es que es un perro horrible, pobrecito. Si ven ahora, yo no quise nomás actualizar la foto porque ahora es realmente más feo todavía, ¿verdad? Cuando vino Ña, no sí. era negrito. Sí, Cuando vino ahora era negrito. Y ahora a los 6 meses ya es todo blanco su pelo. realmente es horrible ese perrito, pobrecito. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Les quedó claro? ¿Por qué tanta maldad en tu corazón? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No voy a responder a eso. Querés luego saber cómo entra tanta maldad, aunque tu chango o tu corazón, ¿verdad? Todo, No. todo la capacidad de mi corazón bajo mi panza, a veces eso es lo que es bien grande. Sí. ¿Alguna Demasiado pregunta lindo. más? Ah, ya, Muy qué lindo bueno. todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Oli. Excelente, doctor, gracias. Gracias a vos, Samuel. Y la idea era que más o menos tengamos presente cómo es la situación, ¿verdad? No es que venimos de seres simiescos con nada de eso. Eso es un absurdo y vamos a estudiarlo, ¿verdad? En una de las clases, solamente eso, el hombre simio, ¿verdad? Eso no es cierto. Toda la evidencia que se presentaron se demostró que son fraudes intelectuales y vamos a ver uno por uno ahora en una de las últimas clases, ¿verdad? Pero la idea es que sepamos nosotros defender nuestra fe por medio de lo que vemos, lo que la ciencia nos demuestra, lo que dice la palabra de Dios. Solamente es cuestión de estudiar, ¿verdad? Y si es que no lo sabemos aún, seguro que más adelante lo sabremos cuando se estudie más, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia nunca falla, por más de que todo la ciencia y los medios seculares hagan creer que es todo lo contrario, nunca es así. Siempre al estudiar profundamente encontramos que lo que dice Dios es lo correcto. Entonces, como dice 1 Pedro 3:15, que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Amén. 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 Muy bien. Gracias, mis queridos hermanos, a cada uno por su tiempo, por conectarse. Y vamos a orar para terminar. ¿Sí? Si no hay una pregunta, entonces vamos a orar. Orar. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos respuestas, Señor, para todas las interrogantes de la vida. Queremos pedirte la bendición y la guía de tu Espíritu Santo para seguir estudiándola. Y ayúdanos, Señor, a poder aprenderla, no solo intelectualmente, sino también con ganas de poder ponerlo en práctica, Señor. El resto de esta noche, el descanso de cada hermano lo dejo en tus manos. Agradecido infinitamente en nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Amén. A usted. Gracias a usted. Bendiciones. Manolo. Ajá. Chao, chao.